Muy bien. Hola chicos, esta es la segunda parte de la historia del lenguaje. Y bueno, vamos a hablar de la importancia del lenguaje escrito, pero antes les quiero contar qué tan importante es el lenguaje oral, porque es precesor al lenguaje escrito. Por ejemplo, ¿cómo se llegaba a transmitir una historia o un conocimiento si no era a través del escrito? ¿Cierto? Sino a través de la historia, como el mapuche, ¿cierto? Contando la historia del origen del mundo, cómo era tu abuelo, quién fue tu abuelo, tu bisabuelo, de dónde viene tu familia, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ponerte en comunicación con tu familia, con tu abuelo, con tu papá, con tu mamá, tus tíos, y preguntarles, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo surge la historia de su familia? ¿Cuáles son tus raíces? ¿De qué pueblo vienes? ¿Cuál es? ¿De dónde viene ese origen ancestral de tu sonrisa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué tienes ese pelo hermoso? ¿Por qué tienes esa nariz? Esas orejas, ¿cierto? Todo eso tiene una historia, un porqué. Y eso se va relatando primero, verbalmente, oralmente. ¿Se acuerdan del juego que hicimos en la clase, o sea, en el patio sobre el teléfono roto? ¿Cierto? Que uno iba mandando un mensaje al oído del otro y al final llegaba otro mensaje muy distorsionado. ¿Se acuerdan? O también, por ejemplo, en lo que hicimos también el otro comunicación que era a través de un gesto y se iba comunicando en la fila hacia adelante y también llegaba muy distorsionado. Entonces muchas personas se dieron cuenta y observaron de esto y decidieron hacer eh, la escritura, ¿cierto? Entonces el lenguaje escrito. Por lo tanto, todas esas historias la empezaron a escribir, la empezaron a dibujar, para que así no se distorsionara con el tiempo. Entonces, los invito a todos ustedes a que jueguen el teléfono roto en la familia y que se comuniquen y pregunten todos a sus abuelos, abuelas, a sus papás, mamás, tíos, ¿de dónde vienen? ¿Ya? Y luego de eso ahí vamos a conversar. ¿Bien? Entonces, ahí es la importancia de nuestro lenguaje escrito, ¿cierto? Para que no se distorsione. Por eso existen los libros, las ilustraciones. Y por eso van surgiendo también a través del lenguaje oral historias, mitos y leyendas, que es la historia distorsionada, un mensaje distorsionado. De por qué pasa esto, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Quién lo explica? Chupacabra, ¿cierto? ¿Qué otro mito? En el sur de Chile hay muchos mitos. ¿Cierto? El Caleuche. Bien. Ah, y también, ahí, quiero que busquen, ahí dentro de su memoria, qué mito y leyenda han escuchado o han leído, cuáles conocen. Y quiero que comenten ahí debajito de la publicación. ¿Ya? Esa es una tarea. Publicar, escribir un comentario sobre las historias y mitos que conocen. ¿Bien? Y luego, ahora, mucha gente, a pasar del tiempo, empezaron a hacer sus dibujos, ¿cierto? Dibujos que eran los pictogramas, que lo habíamos visto en el video anterior, ¿cierto? Habíamos hablado de los pictogramas que era a través de un dibujo indicaban una información o un mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, en el norte de América se encontraron en algunas cavernas que el sol, ¿cierto? En el norte de América eh,
en China, en Egipto, por ejemplo, que representaran el sol de esta forma. Me preguntan ustedes, ¿cómo ustedes representarían de una forma muy simple el sol? ¿Será igual que ellos? Recuerden sus dibujos. Por ejemplo, la lluvia en el norte de América era así. La lluvia. Así representaban la lluvia con un pictograma. En China la dibujaban así. En Egipto lo representaban de esta forma. Se parecen y ellos vivían en lugares muy muy lejanos. Entonces existe una idea muy global sobre cómo representar ciertas imágenes, ciertos dibujos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quieren representar un hombre o una persona, ¿cierto? Una mujer, una persona. Entonces, los dibujos, los pictogramas de Norteamérica eran así. Una cabecita, el cuerpo, piernas y los brazos. En China lo representaban de esta forma, un poco más alargado, más estilizado. Y en Egipto el pictograma era así. Muy parecido a los dibujitos de cuando hacíamos en Kinder, ¿cierto? En casa de niños. Entonces, como tarea, como segunda tarea, porque la primera era escribir ahí comentarios en mitos y leyendas que ustedes conozcan, y la segunda tarea va a ser que representen, que hagan 4 pictogramas suyos, que lo escriban, que lo dibujen, ¿cierto? Y luego le saquen una foto y la manden al comentario de cómo representarían la casa, ¿cierto? 1, la casa. 2, el mar. 3, un pez. Y 4, el cielo. ¿Ven? Con esas 4. Casa, mar, pez y cielo. Entonces ustedes van a hacer un pictograma y vamos a hacer este experimento en que todos van a hacer su pictograma sobre estos 4 conceptos y vamos a ver si qué tan relacionados están o no están. ¿Bien? Esa es la segunda tarea. Y ahora les voy a contar un poquito, les voy a mostrar unos ejemplos de pictogramas de historias que se encontraron en algunas cavernas. ¿Bien? Bien. Hay un pictograma que se encuentra en Canadá, en Montreal, y sale este dibujo. Como un hombre, ¿cierto? Y salen otros así. Ahí van una parte. Entonces dice que 3 de nosotros va a ir a cazar y luego dibujan acá un venado, ¿cierto? Van a cazar
3 noches. Y luego volverán. Este pictograma significaba eso. Bueno, esa es la lectura que nuestros antropólogos, arqueólogos consideraron más correcta. Entonces, 3 de nosotros fuimos a cazar, 3 noches y volveremos. Este es un mensaje que quedó en una cueva en Monterrey. ¿Bien? Eso, chicos. Eso será por hoy. Entonces, y hablamos de nuevo un poquito, vamos a repasar sobre los jeroglíficos, ¿cierto? Los mismos dibujos que ocupaban en Egipto. En China también ocupan los ideogramas. ¿Ya? Bueno, entonces en Egipto llegaron a simplificar mucho su escritura y la escritura egipcia más antigua, entonces se llamaba jeroglífico. Y solo algunas personas, que eran los escribas, la conocían y podían leer y podían escribirla. Entonces, después hicieron otra menos difícil, llamada hierética. Y por último, a la más simple la llamaron demótica, porque finalmente una gran parte del pueblo podía leerla. ¿A qué se refiere a demótica? Demótica de demos, del pueblo, como de democracia. ¿Ya? Por eso se llama demótica, la última que es más simple y por eso todo el pueblo podía entenderla y escribir. Bueno, chicos, eso es por hoy. Luego les voy a subir también y lo siguiente. Y como última tarea, ¿cierto? Tenemos la tarea. Los mitos, leyendas que conozcan. Hacer sus propios pictogramas de 4 conceptos, que eran la casa, el mar, el cielo y el pez. ¿Ya? Y última tarea, número 3. Quiero que redacten o hagan un video o hagan una historieta, distintas formas de transmitir este mensaje de cómo se creó el lenguaje. Bien, tienes 3 videos. El video que te mandé de YouTube, el video número 1 que recién está acá también en esta publicación y el número 2 que es este. ¿Ya? Tenemos 3 videos en los cuales te puedes basar para hacer la historia del lenguaje, según tú. Según tú. ¿Bien? Entonces, puedes hacer esta historia a través de un cuento, ¿cierto? Como una noticia. Imagínate un diario. ¿Cómo nace la historia del lenguaje? ¿Cierto? O también puedes hacer un cómics, ¿cierto? La historia del lenguaje. Dibujos y globitos con diálogo. ¿Ya? O también puedes tomar una cámara y hacer una historia reducida sobre la historia del lenguaje. ¿Ya? Eso, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos. Estoy atento a todos sus comentarios. Chao, chao.